Who is Dr. Edward? ¿Quién es el Dr. Edward Allred? ¿Es este hombre el asesino en serie más prolífico de América? ¿Es verdad que Allred tenía como blanco específico de su violencia niños de raza hispana y negra? Esta película asegura que el Dr. Gosnell, el infame abortista, es el asesino en serie más grande. De acuerdo con la BBC de Londres, el monstruo de aborto de Filadelfia es responsable de la muerte de 16,000 niñitos y niñitas, y más tarde declarado culpable de varios homicidios, y está en la cárcel de por vida. ¿Será posible que alguien podría poner en duda que este hombre ha sido el asesino en serie más grande? Yo he mencionado a Allred en varios de mis videos anteriores, pero en este video voy a concentrarme únicamente en el Dr. Edward Allred. El 6 de abril de 1977 en Los Ángeles, California, una niña de 17 años se dirigió a una clínica de aborto en busca de ayuda. El procedimiento falló y el 9 de septiembre de 1915, Gianna Jessen testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Diputados acerca del significado del fallido aborto. Escuchemos el testimonio de Gianna en sus propias palabras. My biological mother was 7.5 months pregnant when she went to a Planned Parenthood and was advised, they advised her to have a late-term saline abortion. This method of abortion burns the baby inside and out, blinding and suffocating the child, who is then born dead, usually within 24 hours. And there should be a photo there. Yes, this is what I survived. Instead of dying, after 18 hours of being burned in my mother's womb, I was delivered alive in an abortion clinic in Los Angeles on April the 6th, 1977. My medical records state born alive during saline abortion, 6 a.m. Victory. Thankfully, the abortionist was not at work yet. Had he been there, he would have ended my life with strangulation, suffocation, or leaving me there to die. Instead, a nurse called an ambulance, and I was rushed to a hospital. Doctors did not expect me to live. I did. El médico que intentó matar a Gianna era el Dr. Edward Allred. En cierto momento, el Dr. Allred era dueño de la cadena de clínicas de aborto más grande de California, que realizaba 60,000 abortos por año. En una entrevista publicada en el periódico San Diego Union, el Dr. Allred se jactó de haber sido responsable de más de 250,000 abortos. El Dr. Allred declaró: "Somos expertos en aborto. Lo hemos hecho cientos de miles de veces y nuestros lugares funcionan tal como lo planeamos". Él afirmó que estaba muy interesado en abortar bebés de ciertas razas, especialmente hispanos y negros. El control de la población es muy importante como para ser obstruido por aquellos que promueven la vida. Tomemos el caso de los nuevos inmigrantes hispanos. Su carencia de respeto a la democracia y el orden social asusta. Yo espero poder hacer algo para detener esta marea. Yo estaría dispuesto a establecer una clínica gratuita en México si pudiera. Quizás una en Caléxico sería beneficioso. Y cuando una negra huraña decide tener un bebé y recibir beneficios financieros del gobierno y transformarse en una carga para todos nosotros, es hora de poner fin a esto. En ciertas zonas del este de Los Ángeles, el tener bebés a fin de recibir beneficios financieros del gobierno es la única industria disponible para la gente. A fin de lograr este objetivo, las clínicas de Allred publicaban descuentos especiales de abortos en televisión y periódicos en español, pero no en medios en inglés. Nosotros escuchamos a los pacientes decir que se sienten como si estuvieran en una línea de montaje. Nosotros les decimos que esto es cierto. Esto es una línea de montaje. Nosotros nos esforzamos por reducir el costo. Y la rapidez es importante. Una línea de montaje de muerte. El Dr. Allred era un hombre cuyo objetivo era quitar la vida de tantos bebés como fuera posible, y lo más rápido posible. Él dijo que los negros necesitan los beneficios del gobierno para sobrevivir, y él odiaba a los hispanos tanto que les ofrecía descuentos sobre abortos, y agregó que le gustaría ofrecérselos en forma gratuita. La Universidad de la Sierra es una institución adventista del séptimo día, reconocida en la nación por la diversidad de su campus y su servicio para otros. En el año 2010, la Universidad de la Sierra estableció un centro en la Escuela de Negocios para promover el conocimiento financiero de empresas, y el nombre que le dieron fue Dr. Edward Allred. Usted puede ir a la página de internet aquí, Market Centers, y verá allí que el objetivo de la empresa Edward Allred, el logro de la muerte de niños de raza minoritaria, es la inspiración detrás de su filosofía económica. Además, colocaron una placa en la pared que dice: "Esta universidad adventista quiere agradecer al Dr. Allred por apoyar la Escuela de Empresas Públicas. Su atenta generosidad será un ejemplo permanente para nuestros alumnos, recordándoles que hagan una
una diferencia con los recursos que Dios les ha encomendado. ¿Será que este hombre que ha quitado la vida a cientos de miles de niñitos va a ser un ejemplo permanente para los estudiantes adventistas? La matanza de niños es honrada como un ejemplo para la posteridad. Destrozando en pedazos los bebés a cambio de dinero es considerado una empresa inspiradora. Esto enferma. ¡Qué desgracia! Como usted puede ver, la revista Adventista es la publicación más importante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pulse sobre Partners. La Universidad de Loma Linda y Centro Médico en California es la institución médica y educacional de la Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día, y sus administradores honran al Dr. Allred como el benefactor número 1. Aquí en la pared de Loma Linda hay una lista de embajadores distinguidos entre los cuales figura el nombre del Dr. Allred. Embajador, el representante cuya función es promover una actividad específica. Un hombre famoso por su racismo y por matar violentamente a cientos de miles de niños. Es una inspiración y un embajador. Aquí la misión oficial declarada es continuar el ministerio curativo de Jesucristo. Ellos han elegido y honrado como su embajador y representante para el ministerio sanador de Jesucristo. Y usted puede ver el nombre de Allred también aquí. En realidad ellos lo han ponderado por encima de los benefactores hispanos. Una declaración de la prensa de la Sierra afirmó: Allred permanece activo en la Iglesia Adventista. La Universidad de la Sierra es una de las muchas instituciones adventistas que se han beneficiado con su dinero, manchado con sangre. También es conocido como asistente filantrópico. Muchas instituciones, aquí hay muchas más. Usted puede ver aquí que la Academia de la Bahía de Monterrey construyó una biblioteca con dinero de Allred, y en la Academia de Glendale celebraron la inauguración y dedicación de su centro de interpretación del arte, que se llevó a cabo gracias a Allred. Escuche esto: las palabras gracias no expresan adecuadamente la profunda gratitud debida a Allred. Gracias por invertir en la vida de los jóvenes. Ellos oran así: nos reunimos esta tarde, Señor, a fin de celebrar y dedicarte el establecimiento del Centro de Interpretación del Arte para ser usado por nuestros jóvenes. Estamos agradecidos en este día al Dr. Allred, quien generosamente apoyó este sueño, y a aquellos que trabajaron incansablemente en la construcción del mismo. Recuerden, este es el mismo Dr. Allred quien dijo: me gusta trabajar muy fuerte y casi me siento culpable cuando no estoy trabajando. Si me encuentro alejado por un par de días me siento nervioso y preocupado y debo regresar a mi trabajo. Este hombre se siente culpable cuando no está asesinando a niños inocentes. Esto no lo estoy inventando. Está publicado en este periódico. Este es el que ha sido ponderado como un embajador ejemplar. Los educadores adventistas que están a cargo de vuestros niños están agradeciendo a Dios por este asesino. Pero ahora esto se va a poner peor aún. Mi iglesia adventista tiene una postura más severa hacia el juego de azar que hacia el aborto. Los adventistas han manifestado una oposición muy estricta en contra del juego de azar, por ser incompatible con los principios cristianos. No es un método apropiado de entretenimiento ni también un medio legítimo para reunir fondos financieros. Edward Allred es el dueño, presidente y director ejecutivo de los Alamitos, uno de los hipódromos más renombrados del país. Y la revista Forbes denominó a Edward Forbes como uno de los apostadores de carrera de caballos más grandes. Él se adueñó del 50% de las acciones de la empresa, y desde entonces se transformó en el dueño de los Alamitos. El periódico Los Angeles Times declaró que Allred es el aficionado más grande de la pista de carrera de caballos y su ángel guardián. Una elección de lenguaje interesante. Los dirigentes adventistas de Loma Linda y la Sierra podrían defender sus donaciones financieras porque él no estuvo envuelto en juegos de azar, excepto tarde en su carrera. La revista Forbes señaló que Allred evitó ser expulsado de la Escuela de Medicina de Loma Linda después que él efectuó la compra de sus primeras acciones de la empresa de carrera de caballos. ¿Cuándo? Cuando todavía estaba cursando sus estudios de medicina. Él estaba ocupado con juegos de azar antes de comenzar su carrera de asesino. Aquí está la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre juegos de azar. Y dice aquí en blanco y negro que la Iglesia Adventista rechaza los juegos de azar tal como se los define arriba y no aceptará donaciones financieras derivadas de juegos de azar. Claro está que la definición de hipocresía es la práctica de tener normas o creencias morales con las cuales la conducta de la persona no concuerda. Es evidencia de deshonestidad. Pero recuerde que este es el hombre que se supone que es el embajador y ejemplo permanente para la juventud adventista. Dan ganas de vomitar. Algunos adventistas han sugerido que estas son instituciones independientes, que estas academias, hospitales y universidades no están conectadas con la iglesia, o que la iglesia nunca estaría involucrada en esto. Bueno,
¿Qué puedo decir yo? No arriesgue su fortuna en esto. Edward Allred es el dueño, el director ejecutivo de los Alamitos, una de las empresas más renombradas de carrera de caballos del país. Y la Iglesia Adventista ha construido un templo en los terrenos de esta empresa, dedicada a la carrera de caballos. Sea usted bienvenido a la Iglesia Adventista de los Alamitos. Y cuando usted llegue allí, lea lo siguiente. Los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de los Alamitos se reunieron por primera vez en el año 2009. Hubo 20 personas presentes. ¿Qué doctor? ¿Qué es lo que proveyó el doctor Edward Allred? El terreno y las finanzas para el comienzo. Y en la portada de su página de internet está la cara sonriente del doctor Allred. Yo llamé y conversé con un representante oficial de la Iglesia de los Alamitos, el cual me dijo que están esperando la muerte del doctor Allred para heredar todo su dinero. Permítanme dejar algo bien en claro. El dinero del Allred puede quemarse en el infierno. La Iglesia Adventista no lo necesita y no lo queremos. El hecho de que la Iglesia Adventista fuera a construir una iglesia en una empresa dedicada a carreras de caballo era algo difícil de creer. Así que fui personalmente allí y visité la iglesia. Esto aquí, mis amigos, no se puede negar. Es evidencia física. Tenemos evidencia concreta. Esto es evidencia escrita en concreto que no se presta a argumentos. Ningún dirigente adventista lo puede encubrir. Esto no se puede ocultar. Esto no se puede colocar en un archivo secreto como el archivo del aborto y esconderlo de la vista de todos. Esto es evidencia física y concreta que cualquier persona puede venir a verlo. El nombre adventista está aquí en una iglesia construida sobre los terrenos de una empresa dedicada a la carrera de caballos, por uno de los apostadores de carrera de caballos de América del Norte. A fin de ver el video, vea el eslabón de internet ubicado abajo. ¿Y qué podemos decir de la gobernadora Susana Martínez? Ella es la primera gobernadora de origen hispano de los Estados Unidos. El doctor Allred y su esposa habían donado para su campaña política, pero Susana Martínez rehusó el dinero y lo devolvió a Allred y su esposa. ¿Por qué motivo? A causa de sus odiosos comentarios racistas. Martínez no solo rehusó su dinero, sino también el dinero de su esposa. El simple hecho de estar asociado con este hombre era razón suficiente para rehusar su dinero. Pero las instituciones adventistas no solo aceptaron sus donaciones, sino que se jactaron de esto y lo honraron mediante placas en todas sus instituciones. Esto es escandaloso. Además, tanto Patricia Madrid, ministro de Justicia, como Bill Richardson, embajador de las Naciones Unidas, rehusaron su dinero y dijeron que los comentarios racistas de Allred eran despreciables. En enero del año 2013, el abogado David Dredd publicó un artículo aquí señalando la hipocresía de una universidad adventista por haber honrado a un abortista célebre. Pocos días después, este repugnante sitio de internet criticó al señor Reed por atacar al Dr. Allred y aún defendió su negocio exitoso enfocando gente minoritaria y la matanza de niños. Usted podrá notar que nadie añadió su nombre a este artículo. ¿Sabe usted por qué? Quizás porque el Dr. Allred era un patrocinador principal de Adventist Today. Bueno, tenga la bondad de observar lo siguiente. El Dr. Allred figura como miembro de la Junta de Consejeros de Adventist Today aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Toda persona que dona dinero a Adventist Today figura en la lista de donantes de la revista. Ellos no quieren que nadie señale los crímenes horribles del Dr. Allred en contra de la humanidad porque él es su patrocinador. Esta hipocresía es horrible. Ellos honran a un hombre que atacaba violentamente, torturaba y asesinaba a miles de niños. ¡Qué desgracia! Yo no daría dinero para que incluyan mi nombre en su junta de consejeros. Pero esto es Hypocrisy Today, que en cuanto a Spectrum Magazine, este derrochador del espacio de internet publica acerca de los derechos de la mujer, derechos de igualdad y racismo. Pero cuando la Sierra University honra a un célebre abortista cuyos comentarios racistas han sido denunciados por muchos dirigentes gubernamentales, ellos permanecen callados. ¿Sabe usted por qué? Porque Edward Allred ha sido un miembro de la Junta de Consejeros de Spectrum por 20 años. En mayo de 1997, aquí, Allred recibió una estrella de oro colocada al lado de su nombre. En 2001, aquí, se le concedió el grado de diamante y en 2009 fue honrado con un reconocimiento de por vida. De acuerdo con la investigación de la Universidad de Tuskegee y el informe de la Iniciativa de Igualdad de Justicia, se ha estimado que la organización KKK es responsable del linchamiento de alrededor de entre 3.400 y 4.000 personas de la raza negra. Pero el Dr. Allred, de acuerdo con estadísticas, mató él solo a 87.500 niños y niñas de color. Él dio muerte a negros 22 veces más que la organización KKK y Spectrum ha amontonado toda clase de honores imaginable y un reconocimiento de por vida. En un domingo del 18 de marzo de 1979, Allred declaró al periódico Fresno Bee: "No pretendo jactarme, pero es confiable el afirmar que tengo más experiencia en este asunto que cualquier persona en los Estados Unidos de América. No pretendo jactarme, pero yo he asesinado más niños inocentes que cualquier otra persona. ¿Puede usted ver esto? Está a la vista en un periódico público. Él se jacta de ser el asesino más prolífico que haya existido jamás. Así que, siendo que el Dr. Gosnell es responsable de la muerte de 16.000 y el Dr. Allred 250.000, veamos.
250.000 dividido por 16.000 es igual a 15 a 16 gosnells. ¿Puede usted imaginarse que alguna institución cristiana haya honrado al monstruo abortista de Filadelfia como su ejemplo o embajador? Sin embargo, esto es precisamente lo que mi iglesia adventista ha hecho una y otra vez. Nosotros los adventistas somos bien conocidos como los que observan el séptimo día sábado, que es el cuarto mandamiento de Dios. Mi iglesia afirma que el sábado es un día de comunión placentera con Dios y el uno con el otro. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una muestra de nuestra lealtad. Esto es importante saber porque el Dr. Allred declaró que el sábado es el día preferido por las mujeres para obtener el aborto. En esta clínica de Avalon, más de 100 abortos se realizan en sábado, y esta es una de sus muchas clínicas. La Biblia nos dice que Dios odia el derramamiento de sangre inocente. ¡Lo odia! Nosotros los adventistas vamos a la iglesia y cantamos a toda voz, ¡alabado sea Dios! Nosotros somos su pueblo que guarda sus mandamientos y nos jactamos que somos buenos cristianos, y que Jesús viene pronto para salvarnos a todos, mientras que apoyamos abiertamente y sin vergüenza alguna lo que Jesús odia. Nuestra posición favorable al aborto, nuestra historia de no solamente el apoyo del asesinato de niños, sino que la práctica en nuestros hospitales adventistas, con la aprobación completa del liderazgo de la iglesia, es una desgracia abominable y absoluta. En nuestra iglesia usted puede ser excomulgado por fumar cigarrillos o beber cerveza, pero si usted asesina con violencia a niños, usted será celebrado y honrado. Nosotros somos los hipócritas más odiosos de todo el mundo. La razón por la que yo estoy publicando este video, el propósito de este video es porque es necesario pedir disculpas a todos mis amigos católicos que están mirando este video, a todos mis amigos bautistas, metodistas, luteranos y pentecostales, a todos los hindúes, budistas y musulmanes. Como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en buena regla, quiero decir que me apena que nuestra iglesia haya permitido que esto ocurra. Yo hablo no solo en nombre mío, sino en nombre de muchos adventistas que están horrorizados y apenados por el comportamiento absolutamente odioso y el testimonio de los líderes de la iglesia adventista de sus instituciones dentro de la América del Norte. Esto merece nuestra condenación. Tanto Christianity Today, Christian Post, Washington Post y otros medios publicitarios han condenado abiertamente a la iglesia adventista por su hipocresía vergonzosa. No existe disculpa alguna por parte de los líderes adventistas de América del Norte o de las oficinas centrales de la Conferencia General. Muchos periódicos internacionales han criticado a todo volumen en repetidas ocasiones y han humillado a la iglesia. Nadie puede alegar que no sabía nada. Y miren, publicado aquí mismo en nuestra propia revista adventista, en un reportaje presentado, ¿en dónde? En un informe presentado en la sesión de la Conferencia General, Edward Allred fue honrado por sus grandes donaciones. ¿Ha notado usted lo siguiente? La víctima de un atentado asesino que quedó con un retraso mental como resultado del acto criminal recorre ahora alegremente el mundo, hablando en defensa del sexto mandamiento. Pero nadie le ha pedido disculpa por parte de la iglesia. Pero el hombre quien intentó matarla y que mató a miles de niños, no solo su dinero manchado con sangre fue aceptado y celebrado, sino que fue honrado en nada menos que una sesión oficial de la Conferencia General. Y aquí mismo, cuando publiqué mi video mostrando que la iglesia adventista ubicada en el hipódromo de Santa Anita, yo informé que ellos deseaban heredar el dinero de Allred cuando él muera. Y cuando dije eso, la gente se quejó de que yo era un mentiroso. Bueno, miren esto. Yo publiqué ese video en agosto del 2017 y la gente me acusó de mentiroso. Pero 4 meses después de haber publicado mi video, el periódico Orange County Register publicó un artículo aquí. Allred no tiene herederos directos y él dijo que está planeando donar por lo menos la mitad de su dinero. ¿A quién? Para programas educacionales de la Iglesia Adventista. Allí está en blanco y negro. A través de los años, muchos adventistas dentro de la iglesia se han quejado repetidamente. Han escrito miles de cartas y mensajes electrónicos y llamadas telefónicas sin número protestando esta abominación. Desafortunadamente, los líderes de la iglesia adventista en América del Norte y en la Conferencia General no se disculparon por este testimonio condenatorio, ni tampoco tomaron medidas para solucionar esta situación. Evangelistas y dirigentes renombrados de la iglesia están al tanto de esta situación, y ellos saben que esto está mal, pero rehúsan a abrir su boca y en cambio permanecen inmóviles observando mientras el buen nombre de la iglesia es arrastrado a través de la suciedad y el lodo. Es una tarea que les pertenece. No solamente se les paga para sonar la alarma y es su obligación moral, es su deber divino hablar en contra del mal terrible. Y debido a que ellos han rehusado en forma persistente a hacer o decir algo, es menester que los miembros laicos como yo dejen constancia de lo que ocurre. Así que repito,
Lamento esto y estoy avergonzado. Pido disculpas por nuestro apoyo moral a la matanza de niños en nuestros hospitales y por el acto repugnante de haber honrado el nombre de un abortista como Edward Allred.